Hola, bienvenidos, muy buenas noches. Comenzamos ya la otra cara de la moneda. Yo soy Laura Puente, a ustedes como siempre, gracias por la sintonía, gracias a quienes nos siguen a esta hora ya de la noche. Ley empanada, esa es la etiqueta, ese es el numeral que tenemos hoy aquí en el programa y desde luego va a ser el tema que vamos a estar abordando. ¿Y por qué? Porque está precisamente lista ya una ley, se le dio vía libre a una ley que formaliza a los vendedores ambulantes del país y se llama Ley Empanada, porque básicamente surgió en medio de toda esa coyuntura. Ustedes recordarán la polémica que se dio luego de que un joven comprara una empanada a un vendedor ambulante y fuera sancionado con unos 800.000 pesos aproximadamente. Pues hoy vamos a estar hablando de esa ley, en qué consiste exactamente, cuáles son los beneficios que tendría para los vendedores ambulantes del país, ¿qué es lo que tiene de fondo? Pues lo vamos a estar abordando con Carlos Alberto Baena, es el viceministro del Trabajo, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección. Gracias por venir. Muchas gracias, Laura, un cordial saludo también a todos los televidentes y muy contento de poder dar claridad acerca de los contenidos de esta ley que van a tener mucho impacto en Colombia. Laura, son 2.500.000 vendedores informales, de modo que esto va a ser de mucho bienestar y beneficio para los vendedores informales que están en todo Colombia, en todos los municipios de Colombia. Bienestar y beneficio, pero al mismo tiempo hay muchas dudas sobre lo que contempla esta ley, que entiendo ya fue sancionada también por el presidente de la República. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta ley, doctor Baena? Esta ley es poder visibilizar, como lo expresaba nuestra ministra, la doctora Alicia Arango, visibilizar a los vendedores informales, porque todos los vemos, pero necesitábamos una herramienta jurídica para decir, ellos tienen derechos, hay que protegerles su derecho al trabajo, porque cuando se da la recuperación del espacio público, que hay algo que hay que mantener y es también un mandato, no se tenía en cuenta que ellos estaban ahí y se generan muchos efectos negativos que vulneran sus derechos. Entonces se trata de lograr un equilibrio y que podamos sacarlos adelante, que podamos no solo trabajar el tema de legalidad o los principios que está impulsando nuestro presidente, el doctor Iván Duque, que es el principio de legalidad, el principio de emprendimiento y el principio de equidad. Y pues cada uno de ellos tiene su desarrollo con esta población. Bueno, es un reto bastante amplio, bastante grande, en la medida en que usted lo mencionaba, son 2.500.000 personas las que entrarían aquí, las que se beneficiarían según lo ha dicho el gobierno nacional. Pero antes, doctor Baena, fíjese que fuimos a las calles. Nuestro periodista José Manuel Rubio estuvo en las calles, estuvo conversando con algunos vendedores ambulantes, con algunos tenderos también, para conocer si realmente saben sobre esta normativa, saben sobre esta ley, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que piensan? Sería muy bueno esos cursos de trabajo, pero siempre y cuando sea por ahí como gratuito, porque eso para uno pagar eso no vemos ningún beneficio nosotros respecto a eso. Lastimosamente, pues digamos que el comercio informal ha aumentado en todas las ciudades del país, no solo aquí en Bogotá, pero pues digamos son personas que lastimosamente no tienen los recursos o no tienen, digamos, las oportunidades para ingresar al trabajo formal, a veces por falta de estudios, por falta de oportunidades. Entonces creo que es una buena forma de apoyarlos accediendo, no sé, al sistema de salud, al sistema educativo. Entonces creo que es una buena ley. Que nos brinde más capacitaciones, pero que en realidad sean capacitaciones buenas, verídicas y concisas. Que capacitaciones, técnicos, tecnólogos, no solamente un celador o una aseadora, porque eso sí es un trabajo, pero ya merecemos cambiar la estigmatización que tenemos, porque hay mucha gente que es trabajador independiente o vendedor ambulante, porque el gobierno no nos abre las puertas cuando son necesarias para trabajos justos y necesarios. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y pues por qué? Pues porque hay muchos que vivimos de esto y para más organización. Claro que también hay que mirar un punto que deben de hacer un sondeo muy bueno en el que lleve más tiempo, ¿no? Porque si no, ya todo el mundo se enteró, entonces todo el mundo quiere carnetizarse, así no trabaja en la calle, para después aprovechar los beneficios, ¿no? Bien, diferentes opiniones entonces, doctor Baena, televidente, sobre la ley empanada. Por cierto, ustedes nos pueden escribir a través de nuestras cuentas en Twitter, de las redes sociales, usando ese numeral, usando ese hashtag, Ley Empanada. Me llama mucho la atención una de las declaraciones, uno de los vendedores dice,
básicamente muchos estamos en la informalidad porque el gobierno no nos abre las puertas para trabajos dignos. Sí, lo primero que vamos a hacer es censar a todos los vendedores informales en el país, luego los vamos a registrar caracterizando sus familias, también para poderles llevar beneficios, porque hay mucha población vulnerable y nuestro presidente nos dijo ayer, ustedes todos desde el Ministerio de Comercio, los programas del DPS de Prosperidad Social, Jóvenes en Acción, todos los programas sociales del Estado deben acompañar a esta población vulnerable. ¿Qué ganan los ciudadanos con esto? Que cuando quedan identificados se les va a dar un carnet también y eso les va a permitir estar en los sitios autorizados para que ellos puedan hacer sus ventas ambulantes. Pero también los va a proteger de grupos que se aprovechan del espacio público para cobrarles. Y se han formado como especie de mafias que les dicen a las personas, bueno, usted se puede ubicar acá, pero me tiene que pagar. Entonces con esto vamos a empezar a desmontar ese proceso y ahí está el principio de legalidad, porque vamos a registrarlos, los vamos a ubicar también en los lugares permitidos por las ciudades a donde pueden estar en ese espacio público recuperado. Se habla, por ejemplo, de las casetas, se habla de los kioscos, y aquí vamos a invitar a los alcaldes de todo el país a que nos ayuden, porque por eso se llama política pública, y es algo que el Ministerio de Trabajo tiene que adelantar con el Ministerio del Interior durante este año, pero vamos a tratar de hacerlo más rápido. Y otro punto también, Laura, que es el gota a gota, Sí. que eso ya tiene que ver con el emprendimiento, porque muchos vendedores informales dependen de préstamos que les hacen y les cobran intereses altísimos, entonces ellos ahora van a tener el apoyo del Estado, no solo se les va a capacitar desde el SENA, sino que también se va a buscar que ellos tengan una cuenta bancaria, Un capital semilla. un entiendo capital que se llama. semilla también, que ellos ya puedan utilizar ciertos mecanismos más modernos de venta, incluso con los celulares, que la gente pueda pagar eventualmente con tarjetas de crédito, es decir, una modernización Del sector. y que eso los proyecte a ellos como emprendedores y así los saquemos de la informalidad y los volvamos formales. El reto es supremamente grande y yo quisiera que empezáramos por el censo que usted menciona. ¿Cómo lograrán hacer ese censo cuando en el país tenemos vendedores ambulantes, pero también los considerados o denominados vendedores periódicos, que son aquellos que realizan actividades en días específicos de la semana o del mes, es decir, no van todos los días, los que son ocasionales o de temporada, es decir, si hay un evento en específico, una feria, en fin, o el día, una celebración religiosa, etcétera? ¿Cómo hacen para desarrollar ese censo? Nos vamos a poner de acuerdo con los alcaldes, vamos a fijar la política pública para desarrollarla en todo el país. Tiene que haber cambios en los planes maestros de espacio público y vamos a identificar dónde están. También promover, por ejemplo, cooperativas. Puede ser una muy buena opción. O sea, ¿tendrán los mismos vendedores que acercarse y decir, mire, yo soy vendedor ambulante y a lo mejor me suena, me interesa lo que ustedes están promoviendo? Sí, o también el gobierno se acercará a ellos. También Y el gobierno cerca. les dirá, bueno, estamos en un censo, estamos identificando quiénes son, dónde están, los vamos a carnetizar, van a poder trabajar, los vamos a ubicar en las zonas que la ciudad tiene reservadas para que hagan esas labores, los vamos a bancarizar, los vamos a capacitar y también les vamos a dar protección social, porque eso es importantísimo, Laura, porque prácticamente la mayoría, por no decir que todos los vendedores informales no tienen ningún aseguramiento en riesgos laborales si se llegan a accidentar, o tampoco tienen la protección o un ahorro para la vejez. Entonces ya tenemos el piso de protección social que permite que las personas que ganan menos de un salario mínimo puedan comenzar a ahorrar en colpensiones para su vejez y que también dentro de ese dinero un 15% adicional a lo que se ganan puedan tener la protección en riesgos laborales. Y también quedó en el plan de desarrollo una norma que permite que cuando los vendedores informales paguen, pero
los pagos van a ser mínimos, porque hay que pagar por el uso y el aprovechamiento del espacio público, pero según la condición de cada vendedor, pues así mismo habrá un cobro, pero es un cobro mínimo, y de esos cobros también puedan tomar los alcaldes ese dinero y adicionar dinero de las alcaldías y consignarle a ellos en colpensiones para que tengan un ahorro para la vejez. Pero bueno, para allá también quiero ir, doctor Baena, porque usted habla de un pago, y aquí es donde viene el asunto también. Muchos de esos vendedores informales dicen, es que a mí no me alcanza el dinero que me gano, ¿cómo ahora voy a tener que sacar para salud, pensión y para todas las prestaciones? Tenemos que hacer como un equilibrio también dónde los vamos a ubicar y que que sea un lugar adecuado donde puedan vender bien, mirar cuáles son los productos, que no le hagan competencia al comercio formal, y que en esos lugares donde quedan, porque es espacio público recuperado por las ciudades y donde la ciudad va a hacer inversiones en kioscos, en casetas, a donde hay mucho flujo de personas o por ejemplo cerca a los sistemas de transporte, pues las ventas van a ser buenas para los vendedores informales, de modo que ellos van a tener ingresos y que podrán pagar, por decir 10.000 pesos, según la ciudad, algo, por dar una cifra de arrendamiento, para que a su vez pues ellos también vean que están aprovechando el espacio público que es de todos y que en consecuencia tienen que pagar como una especie de arrendamiento, que es lo lógico. Ya vamos, doctor Baena, a seguir profundizando en ese punto en específico, que sí quisiera que fuéramos un poco más precisos en qué consiste exactamente, de cuántos serían los pagos estimados que ustedes tienen. Pero antes vamos a la pausa en el programa En la Otra Cara de la Moneda. Ley Empanada, esa es la etiqueta, el numeral que estamos usando aquí esta noche. Nos pueden escribir en Twitter, ya venimos. Hoy estamos hablando de la ley de la empanada con el viceministro del Trabajo, el doctor Carlos Alberto Baena, quien nos ha estado explicando, ahondando sobre ese proyecto o sobre esa ley, porque ya es ley que fue sancionada por el presidente de la República. Y lo que viene es un gran desafío, 12 meses para la implementación, 12 meses para la elaboración también, entiendo. Pero fíjese que en el segmento anterior, antes de irnos a la pausa, usted nos estaba contando cómo sería, o un estimado de cuál sería ese pago que cada vendedor tendría que hacer. Ese pago varía según la ciudad, no podría yo dar una cifra exacta, pero estoy dando tan solo un ejemplo, 10.000 pesos por decir algo. Pero sí es importante que los vendedores informales sepan que de ese dinero ya quedó una facultad en el plan de desarrollo y también quedó en la ley que estamos analizando, quedó la posibilidad de que los alcaldes tomen ese dinero que les pagan los vendedores informales y de ahí tomen un porcentaje o tomen todo ese valor y se los consignen a los vendedores informales en una cuenta cada uno, en colpensiones, y que esto sea para irles ahorrando para la vejez, de modo que cuando un vendedor informal salga, o bueno, ya está en su edad de retiro, tenga ahorro para su vejez y luego en BEPS, en colpensiones, y ya luego el Estado les coloque un 20% adicional. Es decir, yo pago por el sitio que estoy alquilando, que estoy tomando o que me están entregando, pero ese pago va destinado a colpensiones. No necesariamente todo, pero sí un porcentaje se puede habilitar. Y eso es lo que queremos hacer. Decirle a todos los alcaldes, bueno, cuando ustedes ubiquen a los vendedores informales, ubíquenlos primero en sitios donde vendan, porque de qué nos sirve reubicarlos en lugares donde no hay ventas, tiene que ser en sitios donde realmente puedan vender. Y en segundo lugar, que lo que pague el vendedor informal, de ahí pueda sacar un porcentaje o todo el alcalde, y eso que le paga el vendedor informal a la ciudad, el alcalde lo tome y se lo envía a colpensiones para que sea la cuenta de cada vendedor informal que vaya creciendo para el momento del retiro del vendedor informal. Incluso las mismas ciudades podrían aportar recursos para que así los vendedores informales puedan tener un dinero ahorrado al momento de llegar la edad de retiro. Es decir, que es el tema de equidad, el tema de justicia social, el tema de protegerlos en riesgos laborales, el tema de pensar en ellos, que ellos hoy en día, los vendedores informales están completamente desprotegidos, Laura. Sí. Y es el tema empresarial también, de irlos formalizando
de irles ayudando para que ellos se vuelvan emprendedores, porque realmente en Colombia hay experiencias muy interesantes de personas que comenzaron vendiendo en el espacio público y se volvieron empresarios, salieron adelante con excelentes ideas, con mucha iniciativa. Entonces ahí el Ministerio de Comercio va a ser fundamental con las líneas de fortalecimiento empresarial, de acompañamiento, también el SENA con la capacitación para que ellos se vuelvan emprendedores y se vuelvan formales. Esa es la meta. Viceministro, sin ánimos de ser pesimista ni más faltaba, fíjese que usted dice son o serán los alcaldes los encargados de suministrar o manejar esos recursos, pero muchos sabemos la historia de lo que sucede en muchas ciudades de este país. Igual corrupción, es decir, se roban los recursos y al final del día pues la platica de esta gente termina perdiéndose. Podrán exigirles, Laura, es lo mismo que está pasando ahora con los BEPS naranjas, así se llaman, para los gestores culturales o la gente que está en cultura. Es un dinero que recaudan los alcaldes, el 10% de estampilla Procultura se llama, y ellos quedan con ese 10%. En este momento en el país hay 110.000 millones de pesos. Entonces los alcaldes van identificando dónde están los gestores culturales y les consignan en Colpensiones. Hay adultos mayores a los que les han consignado hasta 30 millones de pesos, porque ya están en su edad de retiro. Y eso les genera a ellos 600.000 pesos cada 2 meses. Entonces ellos con eso tienen una protección. Y a los jóvenes les consignan 1.200.000 Claro, pesos. pero ¿quién supervisa eso, señor viceministro? Porque fíjese que usted también mencionaba que cabría la posibilidad de que sean esos mismos alcaldes o esas mismas alcaldías las que también hagan un aporte, pero yo insisto en el tema de corrupción. Usted sabe muy bien que en este país se aprovechan de cualquier oportunidad para la gente para robarse la plata. Pues desde el Ministerio de Trabajo estaremos atentos, porque al fin y al cabo es una política pública y dentro de la política pública va a quedar ese tema. Y también es ley, porque ya quedó en el plan de desarrollo. De modo que hay que cumplir con lo que la ley dice, en el sentido de que cuando pensemos en los vendedores informales tenemos que pensar en el tema de legalidad, que no los exploten, que no haya mafias que les estén cobrando sin ninguna autorización, porque eso no está permitido. Que estén carnetizados, que estén legalizados, que podamos articular ese tema con la policía también para que sea una transición bien hecha. ¿Ese carné para qué sirve? Sí, ese es un tema también muy importante, porque tenemos que coordinar con las acciones que haga la policía, con los códigos de policía, con la ley, una reglamentación para que hagamos una transición adecuada, que a los vendedores informales se les vaya permitiendo que ellos vayan entrando en la formalidad y que no haya un desconocimiento de que existe ya una ley. Claro. Porque por un lado está la recuperación del espacio público que debe hacer la policía, pero por el otro lado está en la protección de los derechos humanos, de los derechos al trabajo que tienen los vendedores informales. ¿Cómo se va a articular eso? Es decir, ¿cómo se va a lograr que no se siga generando ese choque entre las autoridades y los mismos vendedores? En este caso, el código de policía y los vendedores, y aquí volvemos al tema de la multa de 800.000 por comprar una empanada en la calle. Tenemos que reglamentar la ley y dentro de esa reglamentación ponernos de acuerdo con las autoridades de policía y articular estrategias para que haya una armonización entre lo que prevé la ley, porque es que no había ley, ese era el problema. Era como si no existieran los vendedores informales, es decir, todos los veíamos, pero era como, no existen. ¿Derechos de qué? No, aquí derechos al trabajo. Ellos tienen derecho al trabajo, que había también decisiones de la Corte Constitucional que se llaman la confianza legítima. Ellos llevan años trabajando en el espacio público, pero aquí lo que se busca es que sea protegido ese derecho al trabajo, pero de una manera organizada, según las normas urbanísticas, todo de una manera adecuada, y por el otro lado que las autoridades de policía también tengan en cuenta la existencia de esta ley. Doctor Baena, teniendo en cuenta obviamente pues la existencia de la ley, usted nos plantea que van a ser sitios autorizados. Si una persona se dedica a las ventas informales en un sitio no autorizado, ¿qué le pasa? Sí, ahí ya, digamos, cuando establezcamos la política pública y ya hayamos hecho el censo, tengamos los registros, tengamos carnetizados a los vendedores informales, capacitados, los vayamos reubicando, estén pagando por el aprovechamiento del espacio público, pues obviamente tiene que haber un orden, tiene que haber una organización. Es decir, va a haber sanciones para esas personas que no cumplan. Entrarían las sanciones. Pero primeramente tenemos que ir evacuando todos estos pasos y para eso nos va a servir la ley, para que podamos reconocer una realidad social que
que amerita todo el acompañamiento por parte del Estado. Una realidad social, pero fíjese que también es una realidad social el tema de los venezolanos en nuestro país. Y para nadie es un secreto también que muchos de ellos se dedican a esas ventas informales. ¿Qué va a pasar con los venezolanos? Por eso a los venezolanos vamos a darles, junto con la Cancillería, el permiso temporal de trabajo. Es decir, podrían aplicar para esta ley. Podrían aplicar porque a ellos se les va a dar permiso temporal de trabajo para que a ellos no sean explotados laboralmente. En general, se está dando una explotación laboral aprovechándose que ellos no tienen documentos. Entonces, al darles documentos, pues no los van a explotar laboralmente y no les van a quitar el empleo a los colombianos. Y así también al integrarlos en toda esta estrategia, ellos podrían participar de estos beneficios. Bueno, también hay temas de capacitaciones, entiendo, con el SENA y el Capital Semilla que usted mencionaba. Se nos acaba el tiempo, doctor Baena, pero sí quisiera en estos últimos minutos, fíjese que estamos en semanas de evaluaciones, si lo decimos así, de lo que ha sido este primer año del gobierno de Iván Duque. De hecho, aquí en el programa hemos hecho el análisis sobre diferentes temas en cuanto a seguridad, ya lo abordamos, pero sí quisiera que habláramos del tema laboral. ¿Cuáles son esos avances que se han dado desde la cartera en la cual usted está y sobre todo teniendo en cuenta el índice de desempleo que hay en el país, que para nadie es un secreto, va en alza? Laura, el diálogo social impulsado desde el Ministerio de Trabajo, que es un principio del Gobierno Nacional, la presencia de nuestro presidente, el doctor Iván Duque, en la Comisión de Concertación, primera vez en la historia del país que un presidente asiste a la comisión, el aumento del salario mínimo, el más alto, de 25 años, el aumento también para el salario de los servidores públicos, de empleados públicos, el más alto, desde que se negocia en el año 2013, también una norma que vamos a expedir y que ya es ley en las oficinas de convenio entre la universidad y la empresa. Por último, sacamos adelante el piso de protección social, que ya lo hemos explicado en el programa, para darle a las personas que ganan menos de un salario mínimo y que trabajan en tiempo parcial, que son 9 millones de colombianos, la protección en riesgos laborales y el ahorro para la vejez. Y también sacamos adelante la medida que permita que las personas, cuando no alcancen a pensionarse en su edad de retiro, puedan pasar ese dinero a BEPS, a Colpensiones, y el Estado les agrega un 20% para que tengan una anualidad vitalicia, de modo que tengan cómo sustentarse en su vejez. Y el proyecto de adulto mayor, que está creciendo muchísimo, que se aumentó en 25.000 cupos, se amplió en un 10% la cuantía del subsidio y se está entregando mensualmente. Doctor Baena, pero el desafío, el de que siempre, ¿cómo bajar la tasa de desempleo en el país? Pues Laura, nosotros estamos desde el Ministerio de Trabajo impulsando todas estas acciones como gobierno. Hay que mejorar la productividad. Se sacaron adelante unas leyes en la ley de financiamiento muy importantes que quizá por desconocimiento todavía no se están utilizando adecuadamente. Por ejemplo, si se hacen inversiones en el campo, hay la posibilidad de obtener una exención de impuesto a la renta por 10 años. Si se comienzan proyectos, por ejemplo, de economía naranja y se generan 3 empleos, se puede obtener una exención tributaria de 7 años. Si se importa maquinaria y buscamos ser mucho más productivos, se puede obtener una exención en el impuesto del IVA, de modo que también se han tomado medidas tributarias para que podamos avanzar y yo creo que lo vamos a lograr. Pues doctor Baena, eso es lo que espera el país realmente. Así es, Laura, estamos completamente comprometidos, que vamos a enfocarnos en el tema de empleo y es una tarea del Ministerio de Trabajo y de todos los ministerios y del gobierno como tal. Muchas gracias por venir esta noche, por acompañarnos, Carlos Alberto Baena, viceministro del Trabajo, muy amable y sobre todo por explicarnos un poco más en qué consiste esta ley de la empanada. Muchas gracias, Laura, de modo que con la ayuda de ustedes, con la invitación a todos los vendedores informales para que vayamos también conociendo en qué consiste la ley, yo creo que vamos a sacar una política pública muy interesante y vamos a formalizar mucha gente en Colombia, que es pasarlos a la seguridad social. Pues muchas gracias, doctor Baena. A ustedes también muchas gracias, como siempre, por la sintonía, también por sus opiniones en las redes sociales, en Twitter. Pueden seguir escribiéndonos, pueden seguir participando. Ley Empanada, esa es la etiqueta. ¿Ustedes qué piensan luego de haber escuchado la entrevista? Muchas gracias, mañana los espero.